Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Estoy bien emocionado y contento de que ustedes escuchen y vean estos podcasts, estos videos. El día de hoy, de hecho, es un día muy interesante porque es la primera vez que siento mariposas en el estómago y que la piel se me puso chinita por el invitado que tengo el día de hoy. Y al invitado que tengo el día de hoy me gustaría que se presentara con aquellos que nos escuchan. Hola, mi nombre es Kimberly Martínez y estoy muy contenta de estar aquí acompañando a mi esposo. Para los que no saben, los que no conocían, ella es mi esposa, y a todos los que solamente están escuchando el audio, pues les invito a que también vayan a YouTube, ahí pueden ver los videos y pueden entonces conocernos, ponerle cara a las voces que solamente escuchan. Y aprovecho también para invitarles a que den un like, den un comment, que compartan estos podcasts con otra gente. La idea es que otros sean beneficiados, que otros escuchen y sean motivados, sean inspirados a través de la palabra misma de la Biblia, no de lo que nosotros decimos, sino de la Biblia. Creo que cuando Dios nos da un rema es para compartirlo, y entonces cuando nosotros hablamos de cómo la Biblia se volvió real para nosotros, cómo se volvió algo que cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, eso es un rema y queremos compartirlo. Y estamos en las épocas que acaba de pasar Pascua, acaba de pasar lo que para los cristianos es todo lo que tiene que ver con la crucifixión, que tiene que ver con la resurrección de Jesús, y todo eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que el Señor vino a pagar por nuestros pecados, que murió en una cruz, que resucitó dándole poder al Evangelio. Y eso nos puso a mí y a mi esposa a platicar de cómo es que llegamos nosotros a conocer esta realidad de que Dios pagó por nosotros, de que nos ama tanto. Y entonces ella me decía que para ella fue a través de este versículo. ¿Cuál es el que vas a compartirnos? El versículo es Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. ¿Cómo se volvió este versículo algo real para ti? ¿Cómo cambió tu vida esto? Este versículo yo lo escuché al principio cuando empecé a asistir a estudios bíblicos y impactó mucho en mi vida porque me puse a pensar cómo Dios me había amado tanto que me había escogido cuando estaba yo en el vientre de mi madre. De hecho, una de las cosas que platicábamos en el podcast pasado es, Dios nos conoce tanto que incluso antes de nacer, antes de formarnos, Él ya tenía un plan para nosotros. Y la Biblia lo dice de forma poética, que incluso a detalle nos conoce Dios, que incluso los cabellos de nosotros, todos estos o los pocos que me quedan, los conoce. Así fue como te sentiste atraída a Dios, de esos detalles que Él conoce de nosotros. Sí, pues realmente estoy muy asombrada de cómo Dios me llamó a su camino. Yo tengo una amiga, se llama Lisette Montero, y de la manera en la que yo llegué a escuchar de la palabra de Dios fue porque ella me invitó a un estudio bíblico. Ellos se reunían en su casa, eran como 4 o 5 jóvenes, y ahí fue cuando empecé a escuchar de la palabra de Dios. Esa fue la forma en la que entonces te acercaste. ¿Era la primera vez que te acercabas a algo que tenía que ver con Dios? ¿Tú creciste en un lugar cristiano o cómo fue? ¿Cómo creciste tú? De hecho, sí, esa fue la primera vez que yo escuché de Dios, de quién era Dios y de sus promesas. Cuando yo empecé a asistir al estudio bíblico, fue algo muy diferente porque en mi casa se hablaba de Dios, pero realmente no sabía yo quién era. Yo sabía y entendía que había como un ser supremo, pero realmente no conocía de Dios. La Biblia lo menciona, ¿no? Algunos de oídas habíamos escuchado, pero hasta que los ojos podemos ponerlos en Jesús es cuando las cosas cambian.
hablando de Pascua, pues muchos habíamos escuchado lo que Jesús hace y hemos visto representaciones, películas, etcétera, pero Ujú, hasta que no lo entiendas, hasta que no lo verdaderamente lo abrazas, es cuando entonces verdaderamente conoces a Dios. ujú. Ese momento de empezar a conocer de Él, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Dios cuando se te presenta? Lo que más me llamó la atención de Dios fue su amor, de cómo Él me había escogido, aun y cuando yo no lo conocía. Yo de hecho no miraba muy bien a los cristianos y se me hace chistoso porque pues yo me burlaba de ellos y ahora yo termino siendo cristiana, o como que Dios me dio una cachetada con guante blanco, se pudiera decir. De hecho, comentábamos ahorita antes de grabar que es interesante que la forma en la que te relacionas con este versículo tiene que ver que el llamamiento de Pablo, y Pablo también sabía de Dios, pero su concepto de los cristianos era muy malo, Ujú. y de repente se presenta Jesús en su vida y su concepto cambia y ahora él también se convierte en un Ujú. seguidor de Jesús. Así también a ti, ¿no? Tenías un muy mal Sí, concepto de los cristianos y ahora pues ya eres una una cristiana, cristiana. te inyectaron, te mordieron los vampiros y ahora eres parte de ese grupo que somos, pues. Pero no nos mordió nadie, la diferencia está en que entendimos la cruz, entendimos ese amor. Sí. Ahora, hablando de ese amor, de el amor que Dios nos tiene, que incluso nos apartó desde antes de nacer, ¿cómo fue que ese amor se volvió a tu vida algo distinto? La manera en la que esa decisión que yo tomé hace 5 años cambió realmente mucho mi vida. Dio un giro de 360 grados. O para los que creen algo distinto, de 180, porque algunos dicen que no debe ser 360, de 180. Sí, llegué a Cristo. Cambió mi vida por completo. Pues mi vida, en mi vida ahora había luz, había esperanza. Una de las cosas que más yo me puedo notar que cambió fue en el hecho de que yo antes pensaba que no era merecedora de tener a un esposo. Yo creía que era normal tener a tus hijos y pues ser mamá soltera, que no tiene nada de malo si así es tu circunstancia, pero yo creía que yo no era digna de tener mi esposo o formar una familia. Y al momento en el que yo acepto a Cristo, me doy cuenta de todas estas bendiciones que yo puedo arrebatar y pues no, pues a los años yo empecé una relación con mi esposo, el que está aquí enseguida de mí. Yours truly, aquí presente. Y sí, estuvimos de novios 3 años y después nos casamos, que fue pues algo que nunca pensé que yo iba a hacer, no sé por qué. Y después de allí pasaron otros 3 años y tuvimos a nuestro primer hijo, que es André. De hecho, aquí para los que ven esto a través de YouTube, aquí está la foto, estoy yo, está mi esposa y está mi hijo André Eli. Y entonces dices tú que al conocer el amor de Dios a través de su sacrificio, no solamente te cambió la perspectiva del amor de Dios, sino incluso del amor en sí te cambió la perspectiva. Sí, Lograste entender un amor distinto. sí. También como dice en primera de Juan 4:8, dice el que no conoce a Dios no conoce el amor porque Dios es amor. Y ese versículo también lo llevo mucho en mi corazón porque ahí fue que entendí, porque antes no había conocido yo el amor. Era porque pues no tenían esa fuente que era Cristo. En alguna canción o en algún poema lo escuché, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, todas las personas que no han conocido a Dios, la única forma de experimentar el verdadero amor es yendo a la fuente directa. Y no que el verdadero amor sea un secreto que solamente tú y yo tenemos, no. Dios es amor, o sea, Él es la fuente, su esencia es amor,
La única y verdadera forma de experimentar el amor es a través de la fuente, a través de Dios mismo. Sí, y al momento de yo entregar mi vida a Cristo, aparte de tener esa bendición de ahora tener mi familia, pues ahora yo tengo una relación con mi Creador que es algo pues maravilloso porque pues no hay nada en esta vida que pueda traer mayor gozo que estar con Cristo. Y hablando de ese versículo que leíamos al principio, el detalle que estamos apartados para Dios desde antes de nuestro nacimiento, ¿cómo es Dios de detallista que por una decisión toda tu vida cambió? Sí, por esa decisión que yo tomé, mi vida cambió por completo. En veces me pongo a pensar que hubiera sido si no hubiera ido a ese estudio bíblico, no sé dónde estaría ahorita. Y también pues nos motiva a todos los que somos cristianos a no sabemos quién de nuestro círculo de amistades o nuestro círculo familiar está a una invitación más de cambiar su vida. Sí, este, yo te invito a que si tienes a una persona ahí que no conoce a Dios, que tú le hables, porque no sabes qué impacto puedes tener en su vida, qué cambio puedes tú hacer que él tenga en su vida, así como a mí me pasó. Quizás si hay alguien allá afuera que necesita escuchar de ese amor de Dios, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces ese reto, ¿no? De si hemos conocido el amor, compartámoslo a otros. Si hemos nosotros recibido amor, entonces es para que nosotros también podamos mostrarle a los demás dónde está la fuente, ¿no? Sí. No más como que ocultarla, que nadie sepa dónde está la fuente, sino compartirle, porque hay literalmente con Dios no se acaba el amor, porque Él es infinito, entonces que vengan todos a conocer el amor. ¿Qué otra parte de este versículo te llamó la atención? Otro versículo que me llama mucho la atención está en 1 de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este versículo me gusta mucho porque dice al principio que nosotros no lo hallamos a Él, sino que Él nos halló a nosotros. Entonces eso para mí es muy bonito porque aun cuando uno en veces le puede cerrar la puerta a Dios, Él ya nos había encontrado. O sea, muchos de nosotros pasamos en esta vida 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años sin acordarnos de Dios, sin voltear al cielo, sin agradecer por un día más. Y aún así nos dice este versículo, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Él nos conquistó, Él mostró su amor al pagar una cruz por nuestros pecados, aun y cuando nosotros vivimos la vida sin acordarnos de Él. Pero así es Dios, ¿no? Nos conquista con esos detalles y Él tomó la iniciativa y solamente espera nuestra respuesta a su amor. Bueno, pues la respuesta para todo entonces es siempre buscar más a Dios.